Hola, hola, un saludo a toda mi gente, bienvenidos a nuestro nuevo canal. Este canal lo quise llamar Redención Política. Básicamente es un canal donde vamos a tener la posibilidad de hablar desde un punto de vista crítico cristiano sobre la situación de nuestro mundo, sobre la situación que estamos viviendo. Y quisiera que este video arrancara haciéndonos más que una pregunta, haciéndonos una reflexión. El fin de los tiempos se acerca. Esa es la reflexión que hagamos, que quiero que hagamos. El fin de los tiempos se acerca, que también se puede formular como una pregunta. ¿El fin de los tiempos se acerca? ¿Es este el fin de los tiempos? Vemos que Jesús en su palabra hablaba, Pablo, Pedro y todos los apóstoles hablaban desde el primer momento. Ya va a venir Cristo pronto, va a venir Cristo pronto. Y hoy entendemos que esas alertas, más que para los de esa época, eran para nosotros, obviamente también para ellos. La importancia y la urgencia de poder creer en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único Señor. Entonces, hoy estamos aquí en medio o por medio de un mundo cibernético. Y después de tantos años, Cristo sigue hablando y hoy nos dice a nosotros, el tiempo se acerca. Pablo también lo dijo muchísimas veces. En algún momento el Señor Jesús, podemos verlo en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, donde Jesús advierte a sus seguidores que oirán de guerras y rumores de guerras. Hoy y desde hace muchos años vemos la Primera y Segunda Guerra Mundial, vemos la Guerra del Golfo, la Guerra de Corea, vemos la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico en Irak, más o menos en el 2002 con George Bush, el presidente de Estados Unidos. Hoy, cada día se intensifica más esas guerras. Esas guerras antes estaban esparcidas en el tiempo. Ahora son muchas y al tiempo, y se escucha de susurros de guerra, que Estados Unidos va a atacar a Venezuela, que China va a volver a reclamar su territorio que era Taiwán, que Israel e Hezbollah, Hamas y todos esos grupos terroristas islámicos están también queriendo atacar a Israel. Israel ataca al Islam a estos grupos palestinos, y nos estamos dando cuenta que estamos en una guerra. No olvidemos a Ucrania y Rusia, no olvidemos a Pakistán e India, que también andan en una situación bélica tremenda. Vemos las declaraciones desafortunadas de nuestro presidente Gustavo Petro, donde anima a crear un ejército para atacar a Israel, donde anima a la subordinación a los soldados norteamericanos a desobedecer a su comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, con todo esto y con todas las situaciones que estamos viviendo, podemos decir que los tiempos están por acabar. Pero más que preocuparnos por esas guerras, por las hambrunas que hay en el África, acá en Colombia, en Asia, asesinatos, más de 300 cristianos en Nigeria fueron masacrados por unos extremistas islámicos. Eso tampoco se ve. Las persecuciones en China contra el cristianismo, las persecuciones a diario en la India, en países como Tayikistán, Kazajistán, hay una persecución tremenda, ataques, y todo esto lo dijo en su momento la palabra de Dios. Pero aparte de todo esto, la pregunta que nos debemos hacer: ¿estamos preparados para el fin de los tiempos? Nosotros como cristianos y como hijos de Dios, y para los que aún no han creído en Él, es el momento de creer. Y nosotros como cristianos sí estamos velando y orando porque estamos esperando a Jesucristo como ladrón en la noche. ¿O seguimos clavados a nuestros teléfonos celulares, a nuestros computadores, al Instagram, al Facebook, al TikTok y a todas las herramientas que ha dado el sistema para entretenernos? ¿O estamos usando esas herramientas
para estar listos. El punto acá no es precisamente dejar de usar las herramientas, de usar la tecnología. No, porque Dios dotó al hombre con esas capacidades. Lo que quiero decir es de que usemos esas herramientas para compartir el evangelio, para hacerlo global y que llegue hasta el fin del mundo como el Señor Jesús no lo exigió. Ir al mundo y predicando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ir a hacer discípulos a todas las naciones. Esas naciones también son la India, es Kazajistán, es Tayikistán, es en el África septentrional, al sur, al norte. Es en América, los pueblos indígenas, Mongolia, todos esos lados. Y vemos que Dios ha utilizado el Internet y el mismo globalismo promovido por el sistema para crear y llegar el evangelio a todas partes. Hoy perfectamente este video lo puede llegar a ver en algún momento de la vida alguna persona en el mundo. Estoy hablando en Corea del Norte, si es que los dejan. Entonces, mi reflexión en este video es: ¿estamos preparados para lo que viene? Yo les recomiendo, o más que yo, el Señor Jesús les dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los animo a cada uno de ustedes a que creamos en el único que nos puede salvar. Y acojo las palabras de un pastor en algún video que vi en internet. Por lógica, es mucho mejor creer en Cristo que no creer en Él. Piensen en la hematopeya o en la fábula de que todo el cristianismo sea mentira, decía ese pastor. ¿Qué va a pasar? Sencillamente nada, porque nada pasaba, nada era. Nos reencarnamos en un perro o en una oveja, según la ideología budista, o el ateísmo dice que no pasa nada, muere y hasta aquí llega todo. El hinduismo habla del karma, del nirvana, etc. El catolicismo toca el tema del purgatorio, vamos al purgatorio y eso. No es real lo que dice el cristianismo, que mueres, vas al cielo o al infierno. Si no pasa nada, pues no va a pasar nada. Pero se han preguntado, decía el mismo pastor, donde sí sea cierto, donde todo lo que estemos viviendo hoy lleve las consecuencias de nuestro pecado y que cuando llegue el momento el infierno llegue. Ahí qué vamos a decir, ahí qué vamos a pensar. Ahí no va a haber opción, ya no habrá oportunidad, estaríamos condenados eternamente en el infierno. Entonces, por lógica, es mejor creer en el único Salvador. Es curioso ver que ni Mahoma, ni Mao Zedong, ni Confucio, ni ningún otro ser, profeta, hombre dotado de cualidades intelectuales o espirituales ha logrado partir la historia del mundo en dos. Jesucristo sí lo hizo. La palabra de Dios es otro ejemplo de que lo que el cristianismo hace, el verdadero cristianismo hace, es mostrar que nuestra fe está fuerte. Un libro como la palabra de Dios, que fue escrita por más de 40 hombres en 1500 años distintos, hoy en día se persevere y genere una coherencia entre el Génesis y el Apocalipsis que la hacemos llamar la historia de la redención. En ese libro que ustedes ven a veces abiertos en sus casas, en el Salmo 91, ese libro trae consigo la historia de la redención tuya y mía, mostrando a Cristo, al Salvador. Y seguimos pensando que esto no es cierto. Seguimos aludiendo y recordando los ateos o las personas que no creen en Dios, a los grandes científicos de la historia, que solamente la ciencia puede corroborar o negar algo.
Y si recapitulamos, vemos a un Thomas Alva Edison, a un Isaac Newton, a un Copérnico, el mismo Galileo Galilei, el creador del genoma humano, el mismo Charles Darwin, el mismo Albert Einstein. Hombres que de alguna u otra manera tenían fe en Dios, creían en un ser superior. Lastimosamente no todos creyeron en el Cristo, en el único verdadero Dios, pero aún así todos ellos creían que había una inteligencia superior a nosotros. Y hoy en día sus discípulos o sus seguidores, hoy en día no, desde hace mucho tiempo, creen que esto es mentira, que Dios no existe, que el universo se creó por medio del Big Bang, por medio de la selección natural, por medio de la evolución. Y curiosamente el padre de la evolución consideraba que había un ser superior a nosotros. Entonces, estamos en una lucha y en una guerra frontal contra el eje de la sociedad que es la familia. En algún momento hablaremos sobre el progresismo, sobre la cultura woke, hablaremos sobre la familia como núcleo de la sociedad. Pero por ahora este video es para reflexionar y entender y hacer ver a Cristo como nuestra única opción. Los animo, mis hermanos, mis amigos, conocidos y aún los detractores de Cristo, los animo a que se sienten por un minuto y puedan escuchar la palabra de Dios. No tengamos miedo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un saludo a todos. Les amo en el Señor a los que comparten mi fe y a los que no, rogaré y ruego por su salvación. No se les olvide, Cristo es la respuesta a todo. Vamos con todo.